Shabbat Shalom. Mi mensaje de hoy es, como siempre, en referencia a los acontecimientos que estamos viviendo en este tiempo tan peligroso y que mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo, pero una de las preguntas que todos se hacen acerca de los Estados Unidos es ¿por qué habiendo tantos cristianos, tanta gente que ama a Dios, no fue reelecto el presidente Donald Trump? Y preguntándome yo acerca de esto que ha pasado, reflexionando, de pronto me llega una escritura y comienzo a ver este problema, y es lo que quiero compartir contigo. Y me refiero a el libro de Josué. Si vamos a Josué, Josué 7, recordemos que en el libro de Josué los israelitas ya habían pasado el desierto. Moisés ya había partido con el Señor, ya no estaba con ellos. Josué había tomado el liderato y habían pasado el Jordán de una manera milagrosa. Habían conquistado a Jericó, y estaba algo que continuaba, que era que era algo que parecía que era fácil, pues porque ellos eran muchos, eran muy fuertes, y era algo pequeño, parecía algo que incluso la orden fue que no fueran todo el ejército, sino que fueran unos cuantos. Y quiero leértelo. Dice, y volviendo, estoy leyendo el capítulo 7, desde el verso 3, dice, y volviendo a Josué, dijéronle, no suba todo el pueblo, mas suban como unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai hirieron de ellos como a 36 hombres, y los siguieron hasta la puerta, hasta Sebarim, y los rompieron en la bajada, porque se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Si sigues leyendo, ves la aflicción de Josué y cómo consulta al Señor, y el Señor le aclara la mente, de tal manera en que se dan cuenta de que cuando ellos hicieron la conquista de Jericó, la conquista anterior, había una persona que había cometido algo que no estaba bien. Y esa fue la causa por la que, a pesar de ser tantos, a pesar de estar tan fuertes, unos poquitos, de hecho una sola familia o una sola persona comete el pecado de tomar el changote de oro, el ídolo de oro. Y quiero que veas cuando Josué confiesa a Acán, que el Señor descubre quién es, la causa por lo cual no lograron el éxito en eso que parecía ya tan fácil. Dice en el verso 19 del mismo capítulo 7, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Yahweh, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Yahweh, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, y un changote de oro de peso de 50 kilos, lo cual codicié y tomé, y está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Ese fue el pecado que la misma gente de Josué, vamos a decir, la misma gente que está del lado de Dios, vio algo que codició, las ropas. Dice que primeramente vio, es importante esto, dice, un manto babilónico, los vestidos, dice, 200 siclos de plata, la manera de hacer negocio, porque la plata es con lo que se negocia, y las riquezas, el changote de oro, es como decir, quizás un mono grande de oro, o quizás un lingote de oro.
Pero la cuestión es de que esas cosas, todo lo referente al oro es significado de riquezas. Entonces él dice que las codició. Y por esa causa el Señor no apoyó al pueblo de Dios. Entonces, si nosotros observamos en estas elecciones que acaban de pasar, tantos y tanta gente que vota porque el presidente Trump sea reelecto, porque avancemos, y parecieran esas elecciones ser ganadas, puesto que el oponente era pequeño, vamos a decirlo así, y no sin considerar que es tramposo, ¿verdad? Pero se pierde esa batalla. Y una de mis aflicciones, incluso puse algún post acerca de eso, era que cómo es posible que gente, hombres de Dios, personas, pastores de iglesias, favorezcan a estos perversos. Porque no es novedad, o sea, sus hechos son obvios. Abortistas, pedófilos, drogadictos, no se diga en cuanto a lo que son los negocios con el dinero de nuestro país, los cuales son no solamente ilícitos, sino en contra de los principios que fundan nuestro país y en contra de la familia, en contra de Dios. El que no lo ve es porque de plano está ciego, está completamente embobado, pero ese era mi dolor tan grande, ver pastores, ver gente de Dios. Incluso yo conozco a uno que trabaja cercano a donde yo ejerzo mi labor y todo, que está a favor de Biden y sin importarle que sea un hijo del diablo, todo porque está supuestamente a favor de la gente de color negro y de los hispanos, lo cual es una gran mentira. Entonces, la misma gente, así como en el mismo pueblo, en el pueblo de Israel, que no fue a causa de que los de Ai fueran tan fuertes, por lo que perdieran, sino que dentro del mismo pueblo hubo gente que estaba, que deseaba, que vio ese manto babilónico, vio esas ropas, esa manera de vestir de los babilónicos, que significa el mundo, lo codició, vio el dinero. Muchos de ellos, de los congresistas que aprobaron todo eso y de los jueces, fueron saboteados, fueron corrompidos con millones de dólares y se dieron. Muchos ni siquiera quieren abrir ni quieren voltear a ver. ¿Por qué? Porque les dijeron, mira, aquí está esta cantidad de dinero o si es posible hasta te matamos. Entonces la cobardía de ellos y el anhelar la vida que el mundo da, el dinero, la codicia, los hace voltear. Entonces esa batalla contra ahí se pierde. Entonces aquí vemos una enseñanza muy, muy fuerte. Cualquiera que sea el motivo por lo cual tú estés tratando de avanzar en tu familia, en tu congregación, es importante que lo que tú vayas a emprender estés seguro de la lealtad de esas personas. Es mejor que no sean tantos y que sean pocos, pero estén de acuerdo a la visión de Dios que te ha dado y que no haya traidores, que no haya gente que tú sabes que esa gente, uno solo puede arruinar ese proyecto. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Primeramente que vemos, hay que observar lo que dice el mismo Acán, dice en el versículo 21, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata, el changote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié. Si tú buscas la palabra codicia en algún diccionario secular o algo así, te va a decir que es buscar ciertas cosas, anhelar ciertas cosas, pero la codicia en el término bíblico es querer lograr ciertas cosas pasando sobre las leyes de Dios. De hecho, en los mandamientos que ya están en el Éxodo dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo. O sea, porque estaba prohibido, ya eran de alguien más. Entonces la palabra codicia es
desear cosas, obtener cosas por encima de la ley de Dios. Estos congresistas, estos jueces que fueron corrompidos, ellos codiciaron, pasaron por las leyes de Dios, pasaron incluso por las leyes de la Constitución, por ese deseo de codicia. Y ahora, ¿cuál es la enseñanza? ¿Por dónde entra la codicia? Aquí mismo dice que vi entre los despojos. Entonces estamos viendo que la codicia entra por la vista. Quiero que veas aún en el Génesis, cuando la mujer es engañada por la serpiente, dice que ella, permíteme, en el Génesis 3, 5, en el 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Otra vez ahí, vio, codició. O sea, ya había una orden de Dios que de ese árbol no comieran. Por eso es que se convierte en codicia, porque ya había una orden de Dios que no lo hicieran. Entonces, el principal pecado es aquí lo que vemos, la desobediencia al mandato. No fue que comiera el fruto, ¿verdad? No fue que hiciera una acción, sino que desobedeciera el mandato divino. Entonces, una de las cosas a las que tú te expones es quizás, vamos a ver tu nivel social, tu nivel económico, y sabemos que el Señor te va progresando poco a poco. Fueron primero de Egipto al desierto, del desierto fueron conquistando poco a poco, no fueron directamente de Egipto a Jerusalén. Entonces va siendo un poco a poco el progreso. Como tú te vas perfeccionando, la palabra dice que serás prosperado en la manera en que tú vas siendo de alguna manera obediente a la palabra de Dios, que te vas alineando con las leyes divinas, vas siendo prosperado no solamente en tu alma, sino como dice el apóstol, dice, amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero es progresivo. Entonces vamos a decir, ¿qué es de los narcotraficantes? Que de pronto viven en una situación muy extrema y de pronto quieren ser millonarios. Entonces ellos codician tener una camioneta nueva, mucho dinero, muchas mujeres, y hacen esos actos por lo que están viendo, pero que no corresponde, aparte de que ser en contra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros codiciemos que nosotros anhelemos lo que esté a nuestro alcance con un esfuerzo. No nos vayamos aunque la meta esté hasta allá, tenemos que ir dando pasos fuertes, pasos. El Señor habla de que seamos como serpientes, pero también como palomas. Entonces, ese es podríamos decir, el mensaje. Que todo lo que nosotros emprendamos con nuestro equipo tiene que ser, primeramente hay que observar a las personas, ¿verdad? Si es posible, hablar con ellas, si están de acuerdo en emprender tal, y si son leales para tal. Si no, o si tú dudas, es mejor que no las mezcles en el equipo, en el proyecto que tú quieres hacer, porque lo van a entorpecer. Y la otra cosa en cuanto a la vida personal de cada quien, es que recordemos el pecado de David. David, muchos dicen que su pecado fue que no estaba haciendo nada en el palacio. No, es que puso sus ojos en alguien, en la mujer de su prójimo. Vio, sabía que no era de él, codició, y ahí está la prueba. Pero aparte de todo lo que pasa David y que se arrepiente de todo eso, él puede plasmar un consejo como una oración. Y quiero que veas el Salmo 101. Dice, a partir del 2, dice, entenderé el camino de la perfección,
Cuando vinieres a mí, en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que te desvían. Entonces aquí estás viendo que él dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Incluso ya cuando David estaba más viejo dijo, ¿habré de querer yo una virgen? Porque sabía él que ya no era el tiempo de hacer ese daño a una mujer. Él había entendido lo que era el codiciar. ¿Y por qué la palabra dice no codiciarás? No dice que no tengas anhelos, no dice que no luches por tus deseos, no dice que no hagas proyectos, dice no codicies. Y como te digo, codiciar es luchar por aquello que tú quieres, infringiendo las leyes divinas, pasando por encima de los demás para obtener tu logro. No obstante que esas personas obtengan de esa manera las cosas, la palabra dice que esos bienes no les van a hacer de bendición, sino van a ser de tropiezo para sus vidas. Pero esta reflexión es importante porque no todos los cristianos o la gente que se dice de Dios está dispuesta a avanzar en ciertas cosas. Incluso hay algo que te quiero compartir que muchos en el cristianismo no saben, que cuando Moisés fue a sacar el pueblo de Egipto, los judíos en su tradición y en otros libros dicen que 1 de cada 5 solamente fueron los que siguieron a Moisés. Los demás quisieron quedarse en Egipto. Pero hubo otros, incluso egipcios, que salieron con Moisés, y de otras 70 naciones en total. Muchos de otras naciones que estaban ahí, que habían ido a Egipto por lo que haya sido, porque Egipto era como los Estados Unidos, yo creo que gente de todos lados, porque dice que de 70 naciones había ahí, y ellos fueron con Moisés, lo siguieron, y otros israelitas se negaron a seguirlo, no creyeron. Entonces, estamos viendo que es un tiempo en que muchos cristianos católicos, hasta ahorita no sé de un judío, pero de un judío practicante de religión, que están apegándose a la creencia del aborto, a todo lo que es esa supuesta iglesia progresiva, que de progresiva no tiene nada, porque progresar es crecer, pero sí tiene sentido cuando dicen que es progresiva ante Satanás, ante el mal, progresan. Y lo único que se puede obtener con gobiernos así es maldición para la tierra. ¿Qué espera? ¿Qué puede pasar? Pues la Biblia dice que cuando el pecado de los moradores en la tierra es abominable a Dios, los vomita. Vienen incendios, vienen inundaciones, vienen terremotos, tornados, calamidades. No es el calentamiento global, no es eso que tanto están queriendo decirle a la gente, hacerle creer la causa de tantos males que acontecen en esta tierra por cosas de fenómenos naturales. Es el pecado del hombre. Entonces reflexionemos en esas cosas, cómo emprender las cosas en equipo, quienes estén 100% de acuerdo contigo y que veas su corazón, incluso en la familia. Yo he hecho cosas donde algunos de mis hijos no me han apoyado y he preferido hacerlo con uno solo para ir adelante que con los demás que no están de acuerdo. E incluso personas que tú estés, que tengas en el ministerio, que estén completamente, supuestamente sirviendo a Dios, a veces no están de acuerdo con tu proyecto, no los incluyas. La otra, ¿dónde pones tus ojos? Todos sabemos que a las mujeres les encanta dicen, vamos a bobear a las tiendas, ¿verdad? Nosotros somos más objetivos los hombres, ya sabemos lo que queremos y los compramos. Pero si vas a bobear a las tiendas, pues ve a lo que te alcanza, a lo que puedes lograr con tu bolsillo ahorrando un poco, que ya tienes el dinero. No codicies cosas.
o no vayas a querer obtenerlas de mala manera. Igual cada proyecto en tu vida, dice la palabra que tú emprendas tus pasos y el Señor los va a definir. Pero ¿cómo los va a definir? Ve, busca la palabra, obedece a la palabra. Entonces recordamos que el principal pecado no fue el comer del fruto prohibido, sino la desobediencia. Y uno de los mandamientos que escribió Dios con su dedo en las tablas es: no codiciarás. Shalom.